y me interesa muchísimo este tema porque es una cosa que como él dice, fue una ilegalidad inconstitucional lo que el gobierno norteamericano de aquella época obligó al Estado español a hacer con nosotros. Esa ley que ellos dictaminaron, que los españoles tenían hasta 1902 para inscribirse en el registro civil, Sí. ¿era únicamente para los peninsulares o también incluía a los puertorriqueños y a los cubanos? Muy buena pregunta. La respuesta es que el texto dice súbditos naturales de la península. ¿Por qué? Porque el que hizo el texto no era español. Exacto. Sí, Eso es una evidencia sí, de que el que hizo el texto no es español. sí. Pero después se le da una interpretación general. Después hay un entendimiento de que se refiere a toda España. Porque los canarios no podían inscribirse tampoco. Exactamente, eso es lo que digo. Entonces los canarios, que son españoles insulares, no peninsulares, como los cubanos, como nosotros, los puertorriqueños, no podían inscribirse tampoco, porque el texto del tratado dice súbditos españoles peninsulares, naturales de la península. ¿Sabes si los mallorquines tuvieron algún problema? Yo no conozco, o sea, esto que te estoy hablando son, por ejemplo, artículos en revistas académicas que se han publicado recontando este problema, hablando del problema del Tratado de París y de cómo. Porque, ¿qué pasa? Aquí dónde está la cosa. ¿Quiénes estaban a cargo de inscribir a los españoles? Españoles. Los cubanos y los puertorriqueños. Gente, además, que fueron nombrados por la administración norteamericana. Sí, sí. O sea, hay un conflicto de interés evidente. Sí, Además de que una ilegalidad clara, porque si yo soy España, yo no voy a confiar en ti, en que tú me registres a mi ciudadano, eso lo hago yo. ¿Me explico? Entonces, porque es un deber del Estado numerar o identificar o contar o tener un control mínimo de quiénes son sus ciudadanos. Y eso España no lo hizo. Entonces, perfectamente te puede decir, bueno, ¿y qué garantía tengo yo de que ese registro que tú me estás dando es correcto? No puedes hacer cualquier cosa. O sea, yo no tengo fe, me explico, yo no tengo garantía ninguna de saber que lo que tú dices es correcto o no. Además, en cada ayuntamiento había una persona encargada de registrar personas. Pero, por ejemplo, el municipio, como me enteré hace poco, porque un tema lleva al otro, ¿no? España, por ejemplo, tiene muchos municipios, pero son más pequeños. En el caso, como sé Puerto Rico, como será, ahí está, pero en el caso de Cuba, los municipios pueden ser muy extensos. O sea, tienen muchas poblaciones, pero el ayuntamiento es uno. Entonces, estamos hablando de un país que sale de una guerra, devastado. Tú vas también a ponerle un año a la gente para que vayan a inscribirse en el ayuntamiento, a lo mejor no hay ni carretera disponible. Entonces, aquí hay otro elemento que es importante, que se habla poco, que es que hay una falta de garantía material o sea, no hay garantía material para el derecho. Los derechos tienen que tener una garantía material. Usted no puede decir, bueno, todos tienen derecho a, no sé, a agua limpia, pero en la loma no, pero estoy en una loma. Entonces, me explico, tiene que haber una garantía material para que el derecho pueda ejercerse y defenderse. Sí. Entonces, en este caso, no hay una garantía material porque yo no sé si ya usted tiene un puente para llegar, si usted tiene, ¿me explico? Entonces, esos son todos los problemas y no hemos llegado al contenido. Estamos hablando de problemas de forma del Tratado de París. Ahora, según lo que tú me acabas de decir, nos acabas de decir aquí a nosotros, yo puedo presumir que el texto que todavía yo creo que se usa en algunas de las escuelas públicas que escribió Francisco Escarano está equivocado cuando dice que en el Tratado de París los españoles trataron de salvarse sacando los peninsulares en ese artículo, eso ellos no lo escribieron. Eso es completamente falso. Exacto. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra propia leyenda negra. En el sentido, ¿en qué sentido? Cubano, por ejemplo, voy a hablar de Cuba, me imagino, voy a suponer que por extensión ocurre en Puerto Rico. Y es que cuando yo digo, bueno, los cubanos, alrededor de ese gentilicio yo empiezo a pegar todas las cosas bonitas que yo quiero, relacionadas con la independencia, con
y el otro que queda España por oposición. Cuando se habla, por ejemplo, de que los digamos, cubanos contra españoles, pero en el censo de 1897 habían 1.400.000 nacidos en Cuba, españoles nacidos en Cuba, contra 130.000 españoles nacidos no en Cuba, en otra parte. O sea, ¿cómo tú puedes explicar cubanos contra españoles? No puedes explicarlo por el origen, o sea, no puedes explicarlo por el lugar de nacimiento, tienes que explicarlo por un elemento de identificación política. Entonces tú me estás diciendo que estás identificando al cubano con una identidad política determinada y al español con una identidad política determinada. No porque hayan nacido en España o en... ¿Me explico? Y esto es lo peligroso que tienen estos textos, que lo que hacen es seguir una... digamos, no quiero meterme en camisa once varas, pero muchos de ellos asumen estos gentilicios diferenciadores con el ánimo de dejar claro que si usted es patriota es puertorriqueño, pero si usted no es patriota es un español. ¿Me explico? Eso es pernicioso. Eso es pernicioso. Eso aquí entre nosotros le decimos el síndrome de la otredad. Porque, pues, en el sistema se dice que nosotros somos nosotros y ellos son otros, cuando los dos éramos los mismos en 1898. Y en Puerto Rico no había ninguna voluntad de separación de España, nos separaron por la fuerza. Y eso, por ejemplo, he dado a revisar los textos de Estrada Palma, que era el delegado del Partido Revolucionario Cubano, que era el que se entendía con el gobierno norteamericano. Estrada Palma fue uno de los artífices de esto, porque constantemente sus cartas, sus textos, lo que hicieron fue dejar claro que si yo me refiero a cubano, me refiero a independentista, a patriota, a gente que es buena. Y si me refiero a español, son unos hijos de puta, son los que nos maltratan, son los que no nos dejan. Entonces, ¿qué españoles si son 130.000 nada más? Contra 1.400.000, eso es imposible. Entonces, eso nos da una medida de que no era un problema del nacimiento, como nos quieren hacer ver. Es un problema de identificación política y no quieren aceptar que cubanos nacidos, o sea, españoles nacidos en Cuba, criollos, mestizos, pues o sea, en el imaginario, aceptar que un español nacido en Cuba, que pueda ser cubano, pero que quiera seguir siendo España, eso nosotros no lo tarjeteamos. Exacto, no se registra. O sea, la identidad cubana está indisoluble, es un monolito que está pegado al independentismo. Y hace unos días, por ejemplo, leía sobre el derecho a autodeterminación, que normalmente se usa para justificar estos temas independentistas, pero perfectamente puede haber una expresión de la autodeterminación como querer seguir siendo parte de, inserte aquí el cuerpo político que usted desea. ¿Me explico? Y eso fue lo que hicieron, por ejemplo, Puerto Rico y Cuba, que fueron a elecciones que votaron por un gobierno autonómico. Ahí está el plebiscito. Ahí está la manifestación de la voluntad popular. Y de eso nadie se habla. De eso nadie habla porque hablar de eso implica, primera, que se violó ese derecho a autodeterminación. Porque si ya el pueblo se manifestó y votó por el gobierno autonómico, ¿qué otra opción queda? Pero no se habla de eso, entonces implica, o sea, sería aceptar que se violó, completamente se pasaron por el forro ese derecho de autodeterminación. Está ahí, está aprobado. Hasta el 50% del padrón electoral votó en 1897 por el gobierno autónomo. Entonces, según tu opinión, Cuba y Puerto Rico ya se autodeterminaron. En ese momento, sí. En ese momento. Sí, y que fue violado. O sea, y fue violado. Ese derecho, que además las autoridades ya estaban hablando de un plebiscito. Se hablaba de un plebiscito. Pero ese plebiscito, si ya tú consultaste a la población, ya la población, es más, Cuba en guerra fue a votar y votó por ese gobierno autonómico. Entonces también quiero hacer un llamado sobre repensar el tema de que Cuba se rebeló. Sí, hubo insurgentes cubanos que conspiraban con los puertorriqueños, como también los diputados
diputados aportes cubanos iban con los diputados puertorriqueños y normalmente las propuestas de ley se hacían de consumo. Entonces, iban para lo bueno y iban para lo malo. ¿No? Sí, usted lo ve. Desde 1898 Sí. a 1917, Puerto Rico estaba viendo cómo era que nosotros podíamos salir a visitar a Europa, a cualquier país del mundo, si no teníamos pasaporte ni ciudadanía. Se hacía, es lo que se hace algo que se llama ficción jurídica. A los efectos de su viaje o a los efectos de terceros estados, usted va a tener la ciudadanía tal. Pasa algo parecido con la extensión de la ciudadanía norteamericana a Puerto Rico. Puerto Rico no pertenece, o sea, pertenece pero no es parte. Entonces, toda población y territorio que no esté completamente incorporado, pero esté bajo la tutela de un estado, usted tiene que extenderle la ciudadanía. Y se permitía a toda Europa viajar. Bueno, yo no lo sé. Sí, probablemente quien lo sabe, pero yo no sé. Pero, por ejemplo, hay casos que están publicados sobre personas que al momento del cambio de las notificaciones se encontraban fuera. O que habían, o por alguna acción, porque ¿qué pasa? El artículo 9 del Tratado de París es muy vago, es muy general. Entonces, hay situaciones personales y deben decir situaciones que fueron trágicas, porque en 1904 salen las primeras sentencias denegando el derecho de pensión de viudas españolas que pedían su pensión. Sus maridos habían luchado por España, pero como no se inscribieron en el registro y murieron, entonces, imagínense estas personas de estados mayores probablemente y quedaron en un estado de indefensa. Entonces, con el impago de los papeles pasivos. Entonces, fue una tragedia por todas partes. ¿No se escucha? Perdón. Bueno, lo que decía es que fue una tragedia para todas partes. Y hemos hablado de cuán oneroso fue el Tratado de París para España, pero fue más oneroso para los españoles que se quedaron. Que muchas veces se habla festinadamente. Bueno, ustedes se levantaron en armas, ustedes lograron la independencia, ustedes X, Y o Z. Pero yo que me he sentado a leer los testimonios de personas que pasaron la guerra, es terrible. No es culpa mía. No. La guerra es terrible, es terrible. O sea, gente que se quedaron sin nada, sin una casa, sin un padre, sin un hermano. Y yo pienso que eso es la cosa que hay que ver, ¿no? Cuando nos referimos a la guerra. Y no tan festinadamente como se suele hacer. La guerra es muy dura. Y yo no quisiera leer más testimonios de guerra. O sea, cada vez que tengo que leer uno, me lo siento mucho. Y pensar que son personas que realmente padecieron eso, que es increíble. Por ejemplo, estaba leyendo el testimonio del arzobispo de Santiago de Cuba, y le da cuenta al secretario de Estado del Vaticano, donde dice que hay pueblos que están arrasados, donde el cura ha tenido que irse porque la iglesia la han quemado los rebeldes. Entonces, yo pienso en un pueblo que vivía en paz y que llegan estos rebeldes, lo queman todo, obligan a los campesinos, por ejemplo, a entregarle comida, extorsionan su ganado. Entonces el gobierno español lógicamente dice, bueno, si yo sé que tú le estás dando comida al enemigo, te voy a confiscar las propiedades. Pero entonces el otro saca un decreto, un bando, lo que sea, que dice, bueno, pero si tú no me das comida, te paso por la sangre. Imagínense ese campesino. ¿Qué hace ese campesino? Entonces, por eso es que Weller tiene que hacer la reconcentración, porque es la única forma de proteger a la población. Y es una pena que se diga que lo que querían es terminar. Weller no quería terminar la población.
que dice eso no está bravo. Pero imagínense, ese pobre campesino, ¿qué hace? No, tú no sabes qué te va a aparecer hoy. Si es una cuadra de este lado, del otro, ¿sabes cómo tiene que vivir? Es terrible. Es terrible. Sí, señor. Según yo entiendo ahora mismo, yo tengo 45 primos hermanos, 45. Ninguno podemos aplicar la ley española como hasta ahora, las regulaciones, que el abuelo tenía que haber nacido en la península para nosotros aplicar para la ciudadanía. Sí. ¿Eso sigue así o se ve algún cambio que viene con esa regulación? Bueno, yo no soy especialista en esa, yo le aconsejaría que consulte con un abogado, que es la persona que está mejor al tanto sobre esas cuestiones legales, porque lo que yo he estudiado es más general, tiene que ver con el país en general. No obstante, hay un problema, y es que el que le diga a usted que solo considera al peninsular como español está violando la ley. Pero es uno de los elementos, por ejemplo, muchos expedientes de solicitud de nacionalidad española por puertorriqueños han sido denegados justamente porque el ascendiente en cuestión nace en Puerto Rico o en Cuba antes del 98 y debe ser ciudadano español de origen porque lo dice la Constitución. No hay nada que usted pueda decirme que pueda ser válido si contradice la Constitución. La Constitución es la última norma, es la norma que nada puede contradecir. Y si la Constitución dice que todo el que nace en territorio español o es hijo de padre o madre española es español, entonces así es. El problema está en que hábilmente la cuestión no ocupa a mí. Es el cable que parece que está malo, sí. Pero úsalo, no te preocupes. La cuestión candente aquí se reduce nuevamente a población y territorio. Primero, ¿cuál es la naturaleza del territorio, los territorios de Cuba y Puerto Rico? ¿Cuál es su naturaleza? Entonces hay una sentencia del Tribunal Supremo del año 1998 que a mi juicio el magistrado ponente no sabe ni hostia de historia de España ni de derecho constitucional. Yo no sé qué hace de ponente en el Tribunal Supremo, porque uno tiene que ser una persona, se supone la mente más lúcida. Dice el señor que a Cuba y Puerto Rico les es aplicable la misma situación del Sahara español, por identidad errática. Entonces, Cuba y Puerto Rico no son el Sahara español. El Sahara español es un territorio ocupado y conquistado después de 1884, que se hace la conferencia de Berlín. Es un territorio sobre el que España tiene, ejerce facultades de potencia administradora. España no era administradora de Cuba y Puerto Rico. España, la parte, o sea, Cuba y Puerto Rico eran autonomía dentro del reino. Entonces, también hubo pero o sea, equiparar el Sahara español a los territorios que además fueron españoles 400 años. El Sahara español, yo creo que ni 100. Entonces, es un problema serio. Y que esa sentencia del Tribunal Supremo haya pasado y que nadie la haya comentado, que nadie haya dicho nada, los profesores de Derecho Constitucional, los profesores que estudian la nacionalidad, la recogen, la copian y ahí siguen para adelante. Y nadie dice nada. Entonces, nos toca a nosotros alzar la voz y decir que eso es una ilegalidad, es un error y tiene que ser corregido. El Estado español tiene que corregir ese error. Pero nos toca a nosotros gritar más fuerte para eso. Sí, señor. Vamos a ver, cuando se pidió a los puertorriqueños que fueran a inscribirse a ese registro que comentabas antes, de 4 años, ¿no? Un año. Toda norma debe tener un proceso de publicidad efectiva para poder dar fuerza a esa norma, ¿no? que se quiera aplicar.
¿Sabes tú si realmente sería una publicidad efectiva que pudiera llegar a todos los rincones de Puerto Rico? En una situación, estamos hablando al final del siglo XIX, con las características orográficas que tiene Puerto Rico, las dificultades de acceder de unos lugares a otros, y en caso de no haberse realizado esa publicidad efectiva, ¿puede ser un argumento a favor de la anulación de ese artículo 9? Puede ser, pero hay argumentos más fuertes. Efectivamente puede ser. A eso hay que agregarle el grado de analfabetismo que había. Hay personas que no saben leer, ¿cómo tú garantizas? Eso por una parte. Como es un tema que compete a España, España tenía que haber hecho una diligencia de vida y haberse encargado de publicitarlo lo más. Pero ¿qué pasa? El 1 de enero del 99, cuando cesa la soberanía española, los cargos principales, los alcaldes renunciaron también. O sea, quienes ocuparon su lugar son personas designadas por la fuerza interventora. Entonces tienes una clase potencialmente hostil. Eso tú no tienes forma de verificar que ese proceso haya sido un proceso hecho conforme a derecho. Y en el tema de la publicidad, una vez que cesa la soberanía, España no tiene cómo garantizar que se publique en ningún lugar. Sí sabemos, por ejemplo, en el diario de la Marina, en el caso de Cuba, lo publicaba casi todos los días. Y publicaba también los partes. Pero una cosa es publicar los partes, como que yo lo publico porque le voy a dar la información a una élite interesada. Y otra cosa es darle publicidad porque yo necesito que las personas sepan que tienen que inscribirse para recobrar su nacionalidad. Pero además, vuelvo al ejemplo del campesino. Imagínate este campesino que ha vivido toda su vida en el mismo pueblo, su padre vivió en el mismo pueblo, su abuelo en el mismo pueblo, llevan 200 años yendo a la iglesia, comprando una leyes de 1919 donde se castigaba con expulsión del centro de trabajo a toda persona que haya ayudado a España. Es decir, estamos hablando de represalias 20 años después de la acabada la guerra. Esto es importante notarlo, porque si hay leyes de represalias hace 20 años, imagínense cómo fue. O sea, 20 años después, imagínense cómo habría sido 20 años antes, cuando la herida estaba abierta. Entonces, eso no se ha estudiado. Yo mismo no tengo elementos, pero sospecho que debió haber sido muy traumático al punto, no sé si usted, al punto es tan traumático que de eso no se ha hablado. Mi abuelo no hablaba de eso para nada. Mi abuelo, tú le podías preguntar, mi abuela maldecía a los yanquis todos los días por haber invadido la isla, pero mi abuelo no decía absolutamente nada. Y esa es una actitud que yo cuando yo he preguntado, me dicen exactamente lo mismo. O sea, y tiene que ser o tan duro, tan traumático, que tú no quieras, pero como consecuencia nosotros no tenemos ese conocimiento. Entonces nos es difícil penetrar en lo que ocurrió. Porque, o sea, el hecho de que una ley esté publicada tampoco es garantía de que efectivamente era así. Entonces, la riqueza de la vida es tal que uno necesita también los testimonios de vida y muchas cosas. Pero bueno, eso es algo común también. Entonces, la deuda no es menor, nuestra, con lo que le hemos hecho a nuestros. Mi abuelo era campesino, o sea que él Yo he buscado, este tema me obsesiona, como pueden ver, me obsesiona. Yo vivo y me acuesto pensando en esto. Yo he ido a buscar los diarios de gente que se han conservado, y es increíble
la autocensura. La autocensura. O sea, tú te das cuenta que este hombre no está diciendo lo que le pasa por la cabeza. Porque ¿cómo tú me vas a decir que algo tan trascendental como eso tú lo vas a poner en 3 líneas? No. Eso es algo que dolió tanto que hay autocensura incluso. O sea, estamos hablando de diarios familiares para mi hija, para mi nieta, para mi hija. Y uno de ellos es un catalán muy conocido, se llamó Narciso Macià, que es cuando él murió se le hizo, fue un constructor, fue un empresario muy conocido, de fácil palabra, pro español toda la vida. Tú me vas a decir que tú toda la vida has sido pro español y le vas a dedicar al 20 de mayo 3 líneas. Eso no es así. El 20 de mayo el día se inicia la República. Eso no cuadra la lista con el Prieto. Sí, señor. Por ejemplo, la decisión del tribunal se da a favor a los puertorriqueños y a los cubanos. Sí. También a los filipinos de aplicaría. Mire, hay un memorándum. Yo esto no lo he dicho. Ya se va a salir. Hay un memorándum del día antes o 2 días antes del 10 de diciembre cuando se firma el Tratado de París. Es un memorándum que escribe el comisionado norteamericano en París, reporta a Washington. España no, el caso de Filipinas no es como Cuba y Puerto Rico. Solo los españoles que eran los que podían transmitir la ciudadanía. No había una asimilación territorial plena. Esa es mi apreciación. No como Cuba y Puerto Rico, que fueron nombradas explícitamente en la Constitución como provincias de ultramar. En el caso de Filipinas, por ejemplo, este memorándum de lo que refiere es que España nunca concedió la ciudadanía a las tribus que consideraba, digamos, no civilizadas. Porque recordemos que Filipinas había núcleos urbanos, no había la asimilación como Cuba y Puerto Rico, que eran completamente, era un territorio completamente español. No sé si puedo explicar la diferencia correctamente, pero... Yo te entiendo. Y eran miles de islas. Exacto, no había penetrado como en los otros 2 casos. Pero no quiero dar sobre esto me imagino que haya que profundizar en los estudios. Pero en principio no, la respuesta sería no. En el área norte de esta isla, que todo el Jamón y Gatillo, hubo una concentración inmensa de canarios y otros españoles. No sé si tienen todo el tiempo bien limitado. Ellos tuvieron la alternativa de aceptar o no la ciudadanía americana. La gran mayoría de ellos no aceptaron. La americana. Bueno, el tema de la ciudadanía americana no compete a mi área de estudio. La mayoría de ellos no aceptaron la ciudadanía americana. Pero si no se inscribieron, perdieron su ciudadanía española. ¿Quedarían en el limbo? Sí, quedarían en el limbo. Es que claro, la ciudadanía no significa lo mismo hoy que, ahora uno piensa, puedo salir, puedo viajar, pero la ciudadanía, incluso antes de que existiera el término ciudadanía, se llamaba naturaleza, porque usted es natural y la naturaleza implica que usted puede usar los recursos que están a su disposición. ¿Okay? En nuestro caso sería, por ejemplo, usted puede tener propiedades, usted puede heredar, usted puede otorgar testamento, usted puede acudir a los tribunales, usted tiene derecho a la protección de las autoridades. Como extranjero, muchos de estos derechos estaban en el límite. Seguirían con su sentimiento español, pero
se vieron obligados a hacerse americanos, porque si no lo hacían, el gobierno no le causa servicio. Yo entiendo, y esa es una de las razones por las que estaba hablando del campesino, de este ejemplo de un campesino. Imagínate la disyuntiva. Yo he vivido toda mi vida aquí. De repente, si yo sigo siendo español, me convierto extranjero en mi propia tierra. ¿Usted se imagina? O sea, esto es algo que es kafkiano. Exacto. Pero qué terrible para esa persona. Qué terrible. Entonces, no queda más remedio que hacerse ciudadano del lugar, porque si no vas a ser extranjero. Entonces está sujeto digamos, puede ser intereses más altos, no tienes acceso a determinados servicios. Es decir, la ciudadanía se convierte entonces, o sea, últimamente en un pasaporte de servicios. Entonces, si usted no es ciudadano, entonces es un problema. Pero qué complicado, ¿no? Es complicado al final tener que renunciar a tu propia ciudadanía, acogerte a una ciudadanía que no es extraña, pero es una ciudadanía contra la cual tú... Sí, entonces de repente es una gran derrota, es una gran derrota y es muy triste, es tristísimo. Y ojalá que en algún momento se haga justicia, ¿no? Pero pensemos más en estos dilemas que son dilemas importantes. ¿La meta de ustedes? ¿Hay alguna meta? Nosotros queremos que ese artículo se declare nulo. Y al declararlo nulo, entonces se retrotrae, o sea, es como si no existiera. Sus efectos se retrotraen al momento anterior al canje de la ratificación. Eso significa que todos los descendientes de eso, se tiene un principio de los sefardíes, que todos los descendientes deben acceder a la ciudadanía española. Y si como consecuencia de esa mayoría de la población ser española se produce algún tipo de movimiento de reincorporación o de reunificación, bueno, pues sería genial. Pero nuestro propósito principal es lograr que se declare la nulidad de este artículo 9. Había muchas personas que no aceptan dejar la ciudadanía americana. Bueno, pero hay que darle la opción al que, o sea, no se va a imponer, pero tienes que darle la opción, porque tu abuelo, tu bisabuelo, esa ciudadanía fue cercenada, fue sencillamente cercenada. Y la ciudadanía es un derecho fundamental. Ahora mismo hay una cantidad considerable de personas buscando la ciudadanía americana y la española la van a conseguir si su abuelo era español. Pero eso está condicionado a que no van a perder la ciudadanía americana, porque les interesa las ambas. Bueno, ok, felicidades por ello, pero las personas que les toca por derecho, por jus sanguinis, su ciudadanía española, la deberían tener. ¿Por qué no? Mucha gente me dice, bueno, pero es que no lo hacen por un amor a España. Bueno, pero es que a mí el propósito que tú tengas con tu ciudadanía, eso es tu propósito. Yo quiero mi ciudadanía para viajar, yo quiero mi ciudadanía para recibir la pensión, yo quiero mi ciudadanía porque me da la gana. Eso es algo que es en el ámbito personal de cada quien. O sea, la ciudadanía no es una relación emocional, es una relación jurídica. Yo no creo que Estados Unidos admite la doble ciudadanía como lo hace España, entonces no hay un problema. Una prima cubana que se casó con un primo mío, yo fui a Cuba con ella. Ajá. Ella tiene el mismo apellido que nosotros. Y yo fui con ella. Pues Ella perfecto. tiene la ciudadanía Ahora, de allá y la de acá. lo que yo quiero es que esa ciudadanía se pueda acceder sin dilaciones, sin escollos, sin problemas. Que no me pidan los 13.000 documentos que no hay. Sencillamente, pero es tan grande, o sea, solo el hecho de lograr una declaración del Estado de España que diga sí, la cagamos, es un error. Eso es grandísimo, porque nos va a hacer visibles de momento y no lo hemos sido durante mucho tiempo. Sí, señor. Otra pregunta, y suponiendo que en vez de conseguir la derogación del artículo 9, porque derogar el artículo 9
implicaría liberar a Puerto Rico de la caja del Congreso. No. Sí. No. Sí, eso No, está ahí. No, porque es persona, es población. Estamos hablando del estatuto personal, no del sobre el Bueno, territorio. porque el artículo 9 dice que, por ejemplo, los residentes, los nativos de los territorios adquiridos por el presente tratado. No, perdón, eso no es lo que dice. La condición política, exacto, y los derechos civiles. Será decidida por el Congreso. Pues entonces, si se deroga eso, pues entonces ya nosotros no vamos a estar bajo la bota del Congreso y eso no. Es una pregunta interesante. Sí. Porque es un tratado, la declaración de nulidad lo que va a hacer es que invalida el tratado hacia el ordenamiento interno, Okay. hacia lo interior de España, pero no invalida el tratado ni invalida el artículo. Okay. Entonces una declaración de nulidad lo que hace es que genera la obligación del Estado español a renegociar ese artículo, habida cuenta que un tribunal europeo lo ha declarado nulo. Entonces, ¿no sería suficiente que ellos digan así como tú dijiste, la embajamos, pues vamos a ver qué hacemos con esta gente y les damos oportunidad de que cojan la ciudadanía que les pertenece? No entiendo. ¿No entiende la pregunta? Ok. Suponiendo que no lo puedan renegociar, pero ya ellos saben que la embajaron, ¿ves? Y lo admiten en una decisión jurídica. Pues, una consecuencia de una declaración de nulidad sería las cortes tienen que reformar el Código Civil en aplicación de esa sentencia europea. Ahora, eso no invalida el artículo va a seguir vigente en las relaciones de España con Estados Unidos. Lo que genera es la obligación del Estado español a renegociar ese artículo. Básicamente, renegociar la supresión, la modificación, yo no sé, lo que hagan con ese artículo después, pero obtener una declaración de Estrasburgo o incluso de constitucional, que eso fue una violación del derecho fundamental de la ciudadanía, eso es increíble, eso sería increíble. Y es increíble que estemos tan cerca. Claro, hay formas de salirse, ¿no? El constitucional, hay una doctrina que usan los tribunales constitucionales, es que si tú puedes resolver una controversia sin alterar la Constitución, resuélvela sin alterar la Constitución. Es decir, dicho de otra manera, si tú puedes alterar una controversia, si tú puedes resolver sin entrar a resolver el asunto constitucional, hazlo, por un problema de preservación del status quo. Ese es un miedo que yo tengo. Que el tribunal pueda decir, ¿sabes qué? El ministro respondió mal. Regresen las actuaciones al ministro y el ministro que responda mejor. Y entonces esa puede ser una opción. Entonces el ministro ya no puede decir lo mismo que hizo. Pero además nosotros en la demanda hemos dicho, mira, el ministro respondió el ministro de Asuntos Exteriores, pero el ministro de Asuntos Exteriores no tiene capacidad jurídica para resolver nada sobre un tratado, la tiene el Consejo de Ministros, tiene que resolver el Consejo de Ministros. Entonces, una resolución del Consejo de Ministros sí ya saldría, me imagino, con un periódico por lo menos, sobre este tema. Sí. El caso como tal, lo que se está levantando en el caso es la inconstitucionalidad del artículo 9. Eso fue lo que yo pedí. Y el ministro, eso es interesantísimo, eso da para otra. El ministro me dijo, mira, no puedo porque no conviene. Eso no puede ser un argumento político, eso no puede ser un argumento a favor de nada. Que lo conviene o no, porque yo no te pedí si lo conviene o no, yo te pedí que eso es inconstitucional. Entonces, hay un elemento del derecho de petición que tiene que ver con la denuncia pública, y es lo que se está violando. Entonces el ministro dice, bueno, no conviene. Y segundo, el tratado no contiene mecanismos para ser denunciado, lo cual es falso. Tiene otros problemas, pero básicamente lo que dice es eso. Entonces lo que estamos llevando a demanda es esa negativa del ministro. Porque es la única forma de poder conectar el tratado, que sigue siendo 25 años, con una violación de un derecho fundamental para que un tribunal lo pueda ver. Porque para que un tribunal pueda evaluarlo necesito una violación hoy.
Entonces lo que yo digo es que bueno, esa notificación, esa negativa viola el derecho fundamental. Entonces el tribunal no va a poder resolver esa si no ve el tratado. Claro, incluso en una sentencia sobre la base de la justicia, reconocer los derechos de los ciudadanos que están en Cuba y Puerto Rico, y reconocer los derechos con respecto a España, la península, no tendrían por qué derogar el artículo 9, sencillamente lo que tiene que abrir una ley que reconozca la pertenencia de los ciudadanos. Y el artículo podría ser simplificado. Porque en el caso de José Martínez, por ejemplo, el problema es que el artículo está vigente. Entonces, el tratado es supralegal. El tratado es un poquito, está por encima de la ley, pero está por debajo de la Constitución. Entonces, una ley no es suficiente. claro, pero en el caso de los españoles, si nosotros tuviéramos un pasajeros de Bolivia en Puerto Rico, las leyes nunca están por encima de la Constitución. Correcto, pero el tratado sí. El tratado está un poquito por encima de la ley y un poquito por debajo de la Constitución. Entonces, una ley, yo diría que no es suficiente. O sea, no es jerárquicamente suficiente para... O sea que el tratado para definirlo, el tratado es un proyecto que transita entre un proyecto de ley y la Constitución, o estamos por encima. No, el tratado es una ley. El tratado es una ley, es como una ley, pero tiene un rango un poquitico por encima de la ley. Un poquitico. Pero no llega a la Constitución. Está un poquitico por debajo de la Constitución. O sea que siempre el Estado Supremo va a ser la Constitución. Debe ser la Constitución. Pero en este caso, por ejemplo, vemos un tratado que viola la Constitución y que sin embargo se aplica. Bueno, entonces lo que nosotros estamos diciendo es, esto no puede ser, porque un tratado no puede ir contra la Constitución. Y la Constitución es clara, dice, toda persona que nace en territorio español es española. Y Cuba y Puerto Rico son territorios españoles a los que se extiende la vigencia de la Constitución por un decreto del año 81. Pero además, el derecho de naturaleza es un derecho arraigadísimo, es un derecho que arranca en la Edad Media. Es decir, imagínense, el diccionario de Sebastián Covarrubias, que fue publicado en 1611, tiene el verbo naturalizarse. Naturaleza, la ciudadanía existía desde la Edad Media. Y es un derecho de relación que solo compete al Estado, al soberano y al individuo, que está basado en las relaciones de vasallaje de la Edad Media. Entonces, ese es el germen de la ciudadanía. Eso existe desde hace mucho tiempo. Es más, hay documentos en el Archivo Histórico Nacional, en Simanca, donde habla de los derechos de naturaleza. Pongamos un caso hipotético, enseñar cosas, ¿no? Yo entiendo que la ciudadanía norteamericana de los puertorriqueños es una ciudadanía otorgada, que mañana puede venir un presidente de Estados Unidos al que se le crucen los cables y decir, se la quitamos. No puede ser así. No puede ser así. No puede, porque hay un elemento de progresividad de los derechos. Es decir, una vez es el mismo argumento que usa Hostos, Evangelio María de Hostos, cuando va a atacar el Tratado de París, dice, tú me diste la autonomía, tú me hiciste tu personalidad jurídica, ¿cómo es que tú me vas a tener en cuenta ahora? Eso es imposible. Entonces, en contra de ese argumento, tú puedes decir, bueno, pero es que el tratado es superior a un decreto de gobierno. Yo te di la autonomía por un decreto, pero te la niego por un tratado que es superior. Entonces la norma superior niega la inferior. Entonces el argumento para vencer eso es justamente decir, no, los derechos son progresivos y la soberanía tiene una entidad tal que tiene carácter de progresividad. Entonces una vez que tú la otorgas, sea como sea, está otorgada, no se puede cancelar. Este es el caso. O sea, normalmente se usa el argumento de que de Puerto Rico es propiedad del Congreso, que el Congreso puede hacer lo que quiera con Puerto Rico. En realidad no es tan así. En teoría sí, pero los puertorriqueños tienen, por supuesto, un derecho soberano sobre el tierra. Eso es indiscutible. Hay que recordar que Trump quería volver a Puerto Rico. Pero se habla por habla. Yo no tengo nada en contra de Trump. Yo no tengo nada en contra de Trump. Yo soy simplemente, pero ese hombre habla porque tiene lengua. Pero yo entiendo que los
americanos han hecho lo que han querido siempre. No tengo ninguna duda de que encontrarían el mecanismo legal o no legal para quitarle la ciudadanía a los puertorriqueños. Eso puede ser entonces, en ese escenario, ese hipotético escenario, un puertorriqueño que al día siguiente se levantara, como ocurrió el 11 de diciembre de 1898, se levantara por la mañana y diría, ¿y entonces? Yo tengo seguridad de la ley. Entonces se acordaría a lo mejor de los sefardíes y diría, el derecho natural. Si 500 años después los sefardíes han conseguido, a través de ese derecho natural, conseguir la ciudadanía española, ¿cómo no lo había conseguido yo si solamente han pasado 125 años? Y en nuestro caso no es solo natural, es un derecho positivo. O sea, es un derecho que está en ley, está escrito. O sea que yo no veo cómo no podamos... Pero tienes toda la razón. Es además una situación anómala que tendría solución si todos los puertorriqueños fueran españoles, si Puerto Rico estuviera integrado como comunidad autónoma, porque es una relación de tú a tú, que no se da con Puerto Rico y el Congreso. Es una relación anómala, donde evidentemente hay una superioridad, o sea, no está equilibrada. Sí. En el internet, si busca, hace un search de cómo buscar ciudadanía española, Sí. va a encontrar escritos documentos que no son de ahora, son posiblemente de 2020, 2021. ¿Por qué será que España no pone esos artículos de ahora? No sabría decirlo. O sea, que hay un atraso. Depende del sitio que usted busque, me imagino. Pero bueno, si no tiene más preguntas, no los voy a aburrir más. Muchas gracias a todos. Sí. Entonces, cuando usted habla del tribunal, ¿qué tribunal habla? El tribunal que está ahora, que ahora está sustanciando el proceso es la Audiencia Nacional. La Sala de lo Contencioso, la sección cuarta de la Audiencia Nacional. ¿De América? No, la Audiencia Nacional de España. Entonces lo que nos vamos a hacer es, cuando el caso esté, antes de que esté listo para sentencia, vamos a pedir, hay un recurso que vamos a pedir que el Tribunal Constitucional aprecie la constitucionalidad del artículo 9, que la aprecie y que aplique además la jurisprudencia europea, porque tiene que hacerlo, porque España está integrada en el ordenamiento europeo. Entonces, eso me imagino que será el tiro de gracia, para que no haya duda de que hay una violación importante, flagrante, de un derecho fundamental. Que quizá a lo mejor los puertorriqueños no entienden el nivel creciente en el sistema jurídico español. Perdón. La Audiencia Nacional del sistema constitucional. Perdón. La Audiencia Nacional, luego Tribunal Constitucional y luego Tribunal de... Debería ser Audiencia Nacional, porque el Tribunal Constitucional no forma parte del sistema judicial. Entonces está la Audiencia Nacional, que es un tribunal de primera instancia, es un tribunal además especializado en materia administrativa. Después está el Supremo. Entonces estamos ahí. Pero como esta materia, es decir, aquí no se pone complicada la cosa, porque nosotros vamos en contra de una orden del ministro, ¿ya? Entonces perfectamente, es más, puede ser el Supremo. Pero como el fondo del asunto es un tratado, y el tratado es una materia especialísima, y el Constitucional tiene la facultad exclusiva de la interpretación del tratado, entonces el Tribunal Constitucional tiene también competencia. Nosotros le vamos a pedir el que lo quiera coger, pero aquí me tiene que resolver el problema. Entonces, nosotros pensamos que va a ser muy interesante la posición que va a tomar el Estado español, la posición que va a tomar el tribunal, va a ser muy interesante. Y yo espero que también pueda ser replicado por medios de prensa, porque realmente es algo que nos va a sacar de dudas a nosotros. Que llevamos 120 años en un limbo, y todo el mundo mirando para otro lado. Entonces ahora estamos obligando a la gente que tiene que pronunciarse.
y pronunciarse en base a los fundamentos de derecho. ¿Para qué fecha vamos a tener eso? Yo pienso que para este año debe haber una sentencia de la Audiencia Nacional, para este año, porque estamos planificando unas conferencias en España para otoño, y yo pienso que para otoño ya debemos tener. Todo depende, porque si le pedimos al Constitucional que se inmiscuya, entonces eso va a atrasar el proceso. Pero habrán actuaciones intermedias que nos dirán cómo el tribunal va pensando. Los derechos constitucionales que nos obligaban previo al fenómeno de París pueden ser ratificados únicamente por ese tribunal. Bueno, nosotros lo que estamos diciendo es que hay el problema es que como el ministro dijo, el tratado es vigente y que el artículo es vigente. El artículo no puede contradecir la Constitución española. Y si la Constitución española prohíbe la desnaturalización, si la Constitución española prohíbe además, hay una serie de elementos sustantivos que bueno, está en la documentación, pero que me haría muy borroso explicar. Estamos diciendo, tienes que expulsar ese artículo de ordenamiento jurídico español. Tienes que expulsarlo, porque contradice la Constitución. Nada puede contradecir la Constitución. Claro, igualmente la Constitución sería lo. Pero no lo hagas, no porque entonces enmendar los derechos fundamentales. Tú no puedes admitir que ahora vas a permitir la desnaturalización. Pero eso no va a pasar por la progresividad de los derechos. Perdona que te Está muy difícil. Sí. Perdón que te interrumpa, porque es verdad que tú no puedes decir que vas a admitir la desnaturalización, Sí. pero ya una persona que trabaja en el consulado dijo que la ciudadanía española se puede perder. Sí se puede perder. Se puede perder de manera voluntaria o se puede perder de manera forzosa. El Código Civil. Si no es de origen. Si no es de origen, correcto. Si no es de origen. La de origen no se puede perder. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que los que nacían en Cuba y Puerto Rico son españoles de origen. Sí, porque Cuba y Puerto Rico son España desde Entonces, 1492. el Estado se tiene que comer con papas a sus ciudadanos. No puede hacer otra cosa. No puede hacer como Ortega o como Fidel Castro, que enamorecen con la... Yo quisiera añadir una cosa, que simplemente que has omitido o que se te ha olvidado. En el derecho internacional actualmente existe una repulsa hacia la figura de la patria. Y es una figura que podría devenir en el supuesto de que, por ejemplo, el señor Trump tuviera una de las suyas. Exactamente, fue lo que ocurrió. Porque los puertorriqueños fueron apátridas durante cuántos años. Y los cubanos también, durante 3 años también fueron apátridas. Pero una ciudadanía no vale por otra. No es que yo te doy cualquiera para decir que no eres apátrida, sino que tu ciudadanía es tuya y de nadie más. Nadie te puede venir a quitártela. El problema de la ciudadanía que nosotros tenemos ahora es que de segunda clase no podemos votar por el presidente. Déjalo malo. Sí, señora. Un momentito, por favor. La dama. ¿Por qué debería ser? Porque la República Dominicana también los españoles. Sí, pero no estaba el territorio. Me parece muy bien, pero no estaba comprendida en los territorios del Tratado de París. La República Dominicana tuvo 2 procesos. Entonces, con el Marqués de la Carrera, que yo he puesto frío, ¿por qué Cuba no tenemos Marqués de la Carrera? Me está dando esta charla en estos pueblos. La vamos a hacer en Barranquita y probablemente en Bayamón, pero no va a ser como esto. Esto es algo que fue improvisado, porque ya todos nos conocemos y no quería decir lo mismo que he dicho en otras tribunas. ¿Cómo nosotros podemos saber qué está pasando, cómo darle seguimiento a través de Muy buena pregunta. Tenemos mecanismos, pero no están optimizados. Tenemos un grupo en Telegram, tenemos un sitio, un boletín
que le enviamos. Usted puede enviar un correo a presidencia@cubaespañola.com. Está también Adelante Reunificacionistas, que trabajamos, estamos en estrecha vinculación. @cubaespañola.com. Si usted busca Cuba Española, va a salir en internet toda la información. Estamos trabajando ahora en un libro que va a contener los ensayos que se publicaron entre 1900 y 1904 por Montero Ríos, por el Marqués de Olivar, por Rafael María de Labra y Catalana, contra el Tratado de París, y un pequeño ensayo donde se explica toda esta situación. Pero bueno, eso más adelante quizá para el verano ya puede estar listo. ¿Está mucho tiempo aquí? Esto es el día 13 de regreso. Ya no hablo español. Bueno, soy cubano de nacimiento, viví 22 años en Cuba. Se me va de vez en cuando el Spanglish. Si no me apego. Ahí está el Cervantino. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti. Y al final no te has animado a hacer fotos, o has hecho una foto última. No, bastante. O sea, no se la envía a Jaime Curtido porque yo la paso.